llegamos a mi tema favorito, PCR. Bueno, espero no ampliarme mucho ni confundirlos demasiado con este tipo de tecnología porque hay muchas cosas que necesitan saber. Sí, la ciencia ha avanzado. Gracias a ustedes han nacido nuevos laboratorios veterinarios con el servicio de biología molecular, los cuales es importante que sepan los tipos de PCR. Pero antes de los tipos les voy a explicar el fundamento de una prueba molecular. Imaginemos que tenemos la sangre de un paciente que estamos sospechando de micoplasma, por ejemplo. Micoplasma es una bacteria intracelular, es decir, está dentro de los glóbulos rojos. Al tener nosotros micoplasma dentro de los glóbulos rojos, tenemos material genético de solo el patógeno, pero en esa muestra de sangre también tengo material genético del perro. Los leucocitos del perro tienen núcleo, los núcleos tienen ADN y también tienen ARN. Esto es importante porque basado en ese material genético que yo voy a extraer con un método X de extracción, nosotros tenemos tanto ADN del patógeno como ADN del perro. Importantísimo. Una vez se extrae ese material genético, la PCR es la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué traduce esto? Es como tener una fotocopiadora. Coloco yo una hoja, imaginemos que la hoja es micoplasma y le voy a sacar billardos de copias a esa hoja de micoplasma. Me voy a entender, a partir de una hebra yo voy a obtener 1.000.000.000 de copias. Esto cuando la eficiencia es del 100%, pero existen diferentes tipos de PCR los cuales las eficiencias no siempre son del 100%, algunas son de 80, otras son de 120, otras son de 100. Entendiendo ese fundamento, que a partir de una copia yo tengo 1.000.000.000 de copias, esto traduce en que la prueba es muy sensible, porque a partir de una copia yo tengo 1.000.000.000 de copias. Lo que no pasa en un test rápido. Si mi paciente tiene 15 nanogramos por microlitro de proteína infecciosa de, no sé, Ehrlichia, pues son solamente esos 15 nanogramos. Si mi prueba solamente detecta a partir de 30 nanogramos por microlitro de proteína, pues ese paciente me va a ser negativo. Es un falso negativo. ¿Me va a entender? Eso es un término de sensibilidad. Es la capacidad que tengo de detectar poca cantidad de proteína o mucha proteína. Esa es la sensibilidad. Ahora bien, en biología molecular todas las PCR son sensibles. Todas las PCR son muy sensibles. Pero no todas las PCR son específicas. Y ya lo vamos a ver. Entonces tenemos aquí el PCR punto final, el PCR de la universidad, el PCR que nos enseñaron los académicos, incluso fue la primer PCR que se realizó, fue por esta metodología, punto final, útil para secuenciación, determinar frecuencias alélicas, verificar si mi inserto se metió dentro de mi plásmido, es decir, clonación, no recomendada para diagnóstico definitivo, porque se acuerda hace un ratico que le dije que a partir de una hebra yo tengo 1.000.000.000 de copias, es decir, si un paciente tiene 300 hebras, 300 hojas que le voy a meter a la fotocopiadora, pues yo voy a tener más de billardos y billardos de copia. En punto final, nosotros tenemos que destapar el tubo, pipetearlo, sacarlo y colocarlo en un gel de electroforesis, un gel de agarosa. Esta destapada de estos tubos hace que ese billardos de copias contamine el laboratorio. Y cuando yo voy a hacer otra PCR de otro paciente, se me va a contaminar porque eso queda en el medio ambiente, queda en la ropa, queda en el cabello, quedan, bueno, en todos lados. Esto genera falsos positivos. Por eso es que coloco aquí que no se recomienda como diagnóstico definitivo. Esto es supremamente importante. ¿Cómo yo evito eso? Con una enzima que se llama la UNG, la uracil N-glicosilasa. Esta es una enzima la cual destruye todo lo que tenga uracilo. Es decir, cuando yo agrego los DNTPs a mi reacción, todos tienen uracilo. Todas las copias que yo estoy sacando de esa fotocopiadora van a salir con uracilo. Esta enzima lo que hace es lo foráneo, lo que viene del ambiente, me lo corta y me lo hace inamplificable. Por eso es muy importante esta enzima. Una reacción de Master-Miss PCR también tiene pues la sonda, los primer forward, primer rever y sonda. Esto en tiempo real. Pero una PCR punto final, que es la que estamos hablando, no tiene sonda. Por eso no la recomiendo como diagnóstico definitivo, porque no hay alguien que me aumente la especificidad. Es por eso, no es por nada malo. Incluso funciona. Aquí incluso nosotros la hacemos para sexagenaves. Estas reacciones también tienen unas proteínas que se llaman las SSB. Son unas proteínas de unión a las hebras sencillas del ADN. ¿Qué traduce esto? En PCR yo tengo que abrir las cadenas del ADN para poder pegar los primer forward y primer rever. Los primers son pequeñas secuencias,
los cuales inician una reacción. Incluso se llaman cebadores porque inician la reacción. Entonces, estas proteínas SBCB hacen que las hebras de ADN permanezcan abiertas cuando yo incremento la temperatura. Es muy importante utilizar, son los llamados potenciadores de una reacción. ¿Qué necesitamos más? El molde de ADN, necesitamos los iones de magnesio porque son los que activan la ADN polimerasa, que es la enzima que va a hacer que una vez se pegue el primer forward, se va a unir a un extremo OH del primer para empezar a incorporar desoxidinucleótidos, los DNTPs. Y esto va a hacer que se saquen copias de una hebra, y eso se hace a la N en cada ciclo. Alrededor de una PCR se hacen unos 40 o 45 ciclos. Cojo una calculadora y a partir de una hebra de 2 cadenas tengo 1 billón de copias. Si mi paciente tiene 300 hebras, tengo billardos de copia. Estas PCRs necesitan de agua molecular y necesitan de los iniciadores, como ya les había comentado. En tiempo real, pues vamos a utilizar una sonda, pero ya vamos para allá. Dentro de las de punto final, tenemos variedades. Recuerdan que les había dicho al principio del video que existen diferentes tipos de PCR. Está entonces la punto final, está la PCR touchdown, en la cual yo aumento la temperatura en el primer ciclo, en el segundo la bajo, en el tercero la bajo, en el cuarto la bajo, en el quinto la bajo. Al 10º ciclo yo bajo la temperatura. Eso es con el fin de buscar un poquito de inespecificidad. Esto es touchdown. Se utiliza, por ejemplo, en Sexagenaves, nosotros la usamos. PCR anidada. Es decir, yo hago 2 PCRs, una en la que obtengo un fragmento grande de interés. Otra vez el ejemplo de micoplasma. Imaginemos que nosotros vamos amplificar un gen que codifica para una proteína, no sé, de adhesión del micoplasma o un RNA ribosomal. Yo lo que hago es amplificar un fragmento de 300 pares de bases, entonces amplifico ese fragmento de 300 pares de bases y luego sobre esa muestra, sobre ese tubito de PCR que yo amplifiqué, hago otra PCR, es decir, sobre los 300 amplifico uno de 100. Hago un poquito más específica la técnica. Esas son las PCRs anidadas. ¿Cuál es el problema? El problema es otra vez, es que si yo me contaminé en la primer PCR, la segunda me va a dar falsos positivos. Por eso no se utiliza ya para diagnóstico definitivo. Tenemos la PCR multiplex, en la cual nosotros en la misma muestra de sangre queremos detectar micoplasma y queremos detectar Bartonella a la vez en una sola reacción. Es decir, yo voy a amplificar un fragmento de interés de micoplasma y un fragmento de interés de Bartonella. En una sola reacción yo puedo decir aquí hay presencia o ausencia tanto de micoplasma como de Bartonella. En una sola reacción. Esa es la PCR multiplex. Funciona bastante bien. El problema con las punto final es que esta PCR múltiple puede llegar a perder un poquito la sensibilidad porque no puedo aumentar los ciclos, porque si yo aumento los ciclos, aumento la inespecificidad. Entonces sacrifico una cosa por otra. Y tenemos la PCR isotermal o la PCR isotérmica. Es una PCR en la cual todas las PCRs manejan casi que 3 temperaturas. Una temperatura de desnaturalización, una temperatura de anillamiento en la que se pegan los cebadores y una temperatura de extensión o anillamiento en la cual esa temperatura de anillamiento lo que hace es incorporar desoxinucleótidos. Pues esta PCR isotermal mantiene solo una temperatura. Pero entonces, ¿cómo se abren las hebras de ADN? Lo hacen por una enzima que se llama la helicasa. Estas enzimas lo que hacen es desdoblar el ADN y lo mantienen abierto para que lleguen los cebadores y gracias a estas combinaciones de 3 pares de cebadores forman un bucle. Por eso se llaman LUM. Son amplificaciones mediadas por LUM, mediadas por bucles. ¿Estas PCRs funcionan? Sí, desde mi punto de vista. ¿Cuál es el problema de estas LUM? Es que si nosotros los moleculares tenemos problemas para hacer un diseño de un par de primers, aquí son 3 pares de primers. Es decir, esto vuelve un poquito más compleja la PCR. Y aparte que se vuelve más compleja, lo que he visto yo en los sistemas de amplificación isotérmica es que pueden tenderse a contaminarse. Porque tengo que destapar el tubo y cuando yo destapo el tubo ya corro riesgos en amplificaciones inespecíficas en otros pacientes. Eso es un problema porque es reportar falsos positivos. ¿Dónde recomiendo yo esta PCR isotermal? Pacientes, por ejemplo, en los que yo quiero descartar la enfermedad porque el paciente no tiene ninguna sintomatología, es decir, tamizaje. Ahí funciona una isotermal. ¿Dónde funciona? Si yo quiero hacer diagnóstico presuntivo en una finca y mi laboratorio está a 14 horas en bus,
tengo que ir hasta la finca y no puedo volver, es decir, tengo que administrar antibióticos de una vez o lo que sea de una vez. Aquí funciona la isotermal porque es rápida. La podemos hacer en el sitio, la podemos hacer en campo. Funciona como tamizaje, no como diagnóstico definitivo. Este es mi punto de vista. Habrán otras personas que digan, no, esto sirve como diagnóstico definitivo. Y está bien, solo que vamos a pasar a la que es diagnóstico definitivo. Entonces, en tiempo real, se dice que es tiempo real porque yo veo ciclo a ciclo de la PCR, yo veo la fluorescencia, la acumulación de una fluorescencia en tiempo real. Minuto a minuto yo estoy observando la amplificación que se hace a la N, 2 a la 45. 2 porque el ADN pues está compuesto la mayoría de veces por 2 hebras, pero pues también hay ADN de cadena sencilla, ¿no? Por ejemplo, incluso el virus de Parvo es un virus de ADN a cadena sencilla, herpes virus es un virus de ADN cadena sencilla, diferentes de distemper, que es RNA de cadena sencilla. Entonces acá existen 2 modalidades, PCR tiempo real sonda y la otra es PCR CyberGreen. En esta lección estamos hablando de las PCRs más frecuentes. Hay más tipos de PCRs, pero les estoy explicando las que ustedes se van a encontrar en el mercado. La PCR CyberGreen es una PCR que funciona para expresión génica. Es decir, estoy evaluando la expresión de la miosina en caballos porque quiero que mi caballo tenga muy buena proteína de miosina. Un ejemplo. Ahí funciona hacer un PCR CyberGreen porque me va a decir qué tanto se está expresando un gen. Además que por costos es muy económica y yo la puedo utilizar en tiempo real, puedo cuantificar. Diferente yo en punto final, yo no puedo cuantificar. Yo puedo decir presencia o ausencia de una banda que corresponde a micoplasma, punto. Yo no puedo decir, acá hay 10 a la 40 copias de micoplasma, no puedo. En cambio yo en una cuantitativa, en un tiempo real, yo sí puedo cuantificar. Pero CyberGreen no sirve para diagnóstico definitivo. Le explico por qué. CyberGreen es un intercalante no saturante. ¿Qué traduce esto? Que cuando se está haciendo la amplificación, CyberGreen se mete dentro de las cadenas de ADN. Las copias que yo estoy sacando en la fotocopiadora, todas esas copias están saliendo con un intercalante no saturante. Eso es como una molécula de color verde, la cual se mete dentro de las cadenas y eso alumbra. Entonces, yo veo la amplificación, ¿cierto? Y luego hago una curva de disociación. Es decir, todas las copias que están saliendo de la PCR están saliendo con la molécula CyberGreen. Las curvas de disociación es que yo a la mitad de la temperatura en que yo disocio se me sale la mitad del CyberGreen. Es decir, estas curvas melting, se llaman así, están medidas por temperaturas. Esto traduce de que si yo estoy amplificando un fragmento de 100 pares de bases, pues el TM o la temperatura melting va a ser de, no sé, 82 grados Celsius. ¿Qué traduce esto? De que cuando yo vaya a amplificar otros pacientes, a mí me tiene, y digo en mayúscula, tiene que dar 82 grados Celsius. Si a mí me da 79, eso es una inespecificidad. No sirve. Si a mí me dio 84, es una inespecificidad, no sirve. Si a mí me dio 79.9, Dani, ¿es positivo? No, no es positivo. Me tiene que dar 82, porque es un intercalante no saturante. Esto es inespecífico. Incluso el mismo fabricante, que es Thermo Fisher, tiene en su kit comercial, dice, esto no sirve para diagnóstico definitivo. Esto genera resultados falsos positivos. A ver, blanco es, gallina lo pone y frito se come, que no sirve para diagnóstico definitivo. Esto sirve para investigación, sirve para usted validar pruebas, saber si de pronto lo que estoy amplificando de pronto puede llegar a ser. ¿Por qué? Porque de ahí pasamos a confirmar con la PCR tiempo real sonda, la cual es muy sensible y muy específica. No porque la haga Mascolab, no. Le pido que no me crean, le pido que ya paren este video y vayan a la página web de la CDC, el Centro de Control de Enfermedades ubicado en Atlanta, y verifiquen qué es lo que ellos dicen para hacer diagnóstico de COVID-19. Y dice que se tiene que hacer por PCR tiempo real sondas de hidrólisis o sondas Tachman. Esta tecnología funciona muy bien, ¿por qué? Porque tengo el primer forward, el primer reverse, los demás componentes de la PCR y adicional tiene una sonda, el cual en un extremo 5' está un fluoróforo, es decir, un reportero, y en el extremo 3' un quencher. Tengo un video en YouTube en la que yo hablo sobre estos tipos de PCR. Paren un poquito aquí y vayan hasta allá. Yo sé que el tema es un poquito complejo, pero me interesa que entiendan cuál es el tipo de PCR para que
no le vendan esto a ustedes como diagnóstico definitivo. Resulta que pasa que cuando usted le va a entregar un resultado al propietario, falso positivo, se van a meter en problemas, en serio, se pueden meter en problemas. Entonces tenemos aquí la sonda, ella está intacta siempre y cuando no hayamos encontrado el gen de micoplasma, está intacta, es decir, ese fluoróforo, ese reportero que está en el extremo 5' de la sonda, no ha generado ninguna señal ni se ha encendido ningún bombillo. Porque tengo el atenuador de señal que está en el extremo 3'. Cuando se encuentra con micoplasma, la sonda se estira. Y al estirarse, entonces, ella se estira completamente y este fluoróforo está muy cerca del quencher y hace que todavía, aún así, estirándose la sonda, no genere ninguna fluorescencia hasta que llegue la DNA polimerasa. ¿Se acuerdan la enzima que está acá? La que incorpora desoxinucleótidos y empieza a sacar copias. Cuando se encuentra con la sonda se rompe. Y cuando la sonda se rompe, entonces este atenuador de señal, este apagador de luz, ya no lo puede apagar el fluoróforo porque va a dar muy lejos, porque la sonda se rompió. Y como se rompió, entonces esta molécula se excita y genera una fluorescencia. Por eso esta prueba es muy específica. Y ya como le había dicho al principio del video, todas las PCR son muy sensibles. Lo que ahora estamos buscando es especificidad. Pues la PCR sonda es la más específica de todas. Entonces, una vez se revienta esta sonda, entonces va a dar muy lejos y como va a dar muy lejos se excita y esto es detectado por un fotomultiplicador, un equipo de PCR tiempo real sonda. ¿Ven la diferencia entre Cyber y sonda Tachman o sonda de hidrólisis? Es abismal. Pues esta sonda es terriblemente costosa. CyberGreen es muy barato. ¿Por qué? Porque es para investigación, porque es para jugar en el laboratorio. Sí, pero esta es la que es de diagnóstico definitivo. Les pido que hagan una búsqueda en Google y miren si hay algún kit con certificado IVD que es de diagnóstico in vitro que sea con Cyber. Ninguno. Todos son con sondas Tachman. Sí hay para isotermal. Incluso le voy a decir el futuro de la PCR. El futuro de la PCR es isotérmica unido con sondas Tachman. Se puede hacer. Funciona bastante bien. Son muy sensibles y muy específicas. El que logra hacer esto se llenó de dinero, en serio. Pero bueno, por el momento nosotros hacemos la clásica con sondas Tachman. Funciona bastante bien. Me parece que desde mi punto de vista, para mí esto isotermal es demasiado complejo mandar 3 pares de primers en una reacción más sonda. Yo creo que es mucho más fácil mandar un solo par de primer, es menos complejo, menos inespecificidad, menos formación de bucles y mucho más fácil para que esto sea detectable en un termociclador en tiempo real. Sé que es complejo, si quieren paren el video, vuelvan y lo ven y le ponen una velocidad de 0.5x porque es un tema bastante complejo, pero lo necesitan saber. Nos vemos en el siguiente video.